César es el actual director y director artístico del Teatro Nacional. Ha sido director, diseñador escénico y productor con más de 20 años de carrera profesional, ex alumno del Kennedy Center del Centro Tecnológico del Espectáculo en España y del Stagecraft Institute of Las Vegas. Fue subdirector de Cultura y Educación Ciudadana de la ciudad de Panamá y actualmente es director del Teatro Nacional. Ok, wow, nervio. Ya te lo dije, yo me pongo súper nervioso. Espérate, es que en antes di cuenta que me hacía falta una imagen, me parece súper curiosa para que la vean ahora. Esperemos que ya esté. Ok, bueno, gracias a todos, gracias a Livebook PTY por la oportunidad. Para mí es un placer tenerlos de visita aquí en el Teatro Nacional. Nosotros, bueno, estamos cerrados por pandemia, como la mayoría sabe, pero quisimos hacer esta visita especial por el cariño que le tenemos a los organizadores de Livebook y por el trabajo además que hacen, ¿no? Yo debo confesar que estoy bastante nervioso porque estoy acostumbrado a intercambiar información de manera mucho más casual. E intenté que esta visita fuese completamente distinta a las otras visitas. Nosotros teníamos visitas presenciales en algún momento y estamos teniendo visitas virtuales todas las semanas, pero tratamos siempre de que cada experiencia sea distinta. Así que hoy, como queremos hablar de las aventuras y desventuras del Teatro Nacional, es una cuestión un poquito más histórica de las vivencias de este teatro. Entonces, generalmente esto es una charla que dura, la primera vez que se la presenté a la Junta Directiva del Teatro Nacional duró 3 horas. En las visitas guiadas presenciales dura casi 2 horas. En las visitas virtuales dura 1 hora. Voy a tratar de reducirlo a los 45 minutos que corresponden. Toda la información que yo la saco gracias a la investigación que hizo el arquitecto Eduardo Tejera Davis. Él hizo una investigación y publicó el único libro publicado sobre la historia del Teatro Nacional, era sobre los primeros 100 años, y esa es toda la fuente de información de la que yo saco para compartir con ustedes. Esto es nada más para que lo tengamos, para que lo sepa todo el mundo, pues. Entonces, no sé si tenemos la primera trivia, Rob. Claro, vamos a lanzar la primera trivia. Y ver si nos vamos soltando un poco. Pueden ir haciendo preguntas a lo largo y vamos respondiendo a la medida que... Claro, utilicen el chat box para los que a veces le da un poquito de timidez. Yo lanzo la pregunta, se la hacemos a César directamente, pero los que quieren, pues, abrir su micrófono, nada más alcen la mano, me avisan antes. Y dice la primera trivia, dice, el Teatro Nacional se construyó después de nuestra separación de la Gran Colombia. ¿Qué había en este terreno antes de su construcción? Y las opciones son una fábrica de hielo, el convento de las monjas, otro teatro, un cuartel militar. Bueno, les adelanto, bueno, ya la gente, boom, ataca las trivias. Esa es una pregunta para mí que es como capciosa. Es capciosa, pero es interesante. Vamos a darle 5 segunditos más a la gente, el 66% ya votó. Vamos, aquellos que todavía hacen falta, vamos a terminar Dice la gente, César, el 79% votó que el convento de las monjas. Muy bien. Muy bien, muy bien. El 14% fábrica de hielo, 7% cuartel militar y 0% otro teatro. Sí. Esta pregunta es como para ir arrancando de una manera más relajada. La respuesta real es todas las anteriores. Pero la gran mayoría acertó porque inicialmente era un convento de monjas. Posteriormente, el edificio fue siendo utilizado para diferentes usos que fueron todos los listados. Pero a diferencia entonces de otras visitas que las hago por sección, voy a tratar de que esta información sea en orden cronológico y por eso quería comenzar
pues con esa pregunta. En 1671, la congregación de las monjas de la Concepción, que eran monjas de claustro, se mudan con el convento de la ciudad antigua a la nueva ciudad, a la ciudad amurallada. Se mudan de Panamá Viejo con el resto de la ciudad acá. Y se quedan en Panamá hasta 1862, en el convento de las monjas de la Concepción. Déjame buscarte esa imagen para que lo vayamos viendo. Necesito que me permitas compartir pantalla. Así, ya ves. Esto. Ok, listo. Listo, vamos a ver. Y aquí tenemos. Yo generalmente inicio estas visitas desde afuera para que veamos el edificio en su totalidad. Y por eso me gustaba poner esta imagen para que vieran cómo está el edificio en esa esquina. Pero si nosotros estuviéramos parados en esa misma esquina, en Plaza Bolívar, bueno, en la actual Plaza Bolívar, en 1862, esto es lo que hubiéramos visto. El terreno que está ahorita mismo con el Teatro Nacional y el Ministerio de Gobierno, que era el Palacio Nacional, estaba ocupado por el convento de las monjas de la Concepción. Y nos hubiéramos encontrado con un muro perimetral de cal y canto, en el centro, más o menos, en calle Tercera. Nos hubiéramos encontrado con una torre de iglesia de 4 pisos de altura, cuadrada, muy parecida a la de Panamá Viejo, como pueden ver. Y el volumen triangular que ven en la parte de atrás es la nave de la iglesia. Nosotros, como Teatro Nacional, estamos en el lado norte, que es el lado donde ven el muro, que es donde estaba la huerta y el patio interior. Y el Ministerio de Gobierno o Palacio Nacional está en el lado sur, que es donde estaba la iglesia y el claustro. Entonces, en 1862, la congregación se retira de Panamá. Y el edificio, lo que queda de la década del 60, se utiliza como una fábrica de hielo, lo que sería el claustro. Posteriormente hay registros de 1875 a 1882, donde las Hermanas de la Caridad convierten este claustro en un hospital. Wow. Después, el hospital se cierra y el claustro se convierte entonces en un cuartel militar y en una pequeña prisión. Y durante la construcción del Canal Francés en 1886, la iglesia se remodela y se convierte en el primer teatro de Panamá. O sea que el Teatro Nacional de Panamá está ubicado en el mismo terreno donde no podemos decir que se construyó porque originalmente era una iglesia, pero donde existió el primer teatro formal de Panamá. En aquel momento o hasta aquel momento, no es que no hubieran presentaciones artísticas, siempre hubo presentaciones artísticas de diferente índole, pero se hacían o en propiedades de la iglesia o en espacios públicos o en terrenos privados. No existía, hasta 1886 no existía un teatro como tal. Y por ende el público se llamaba el Teatro de Panamá, pero popularmente se le conocía como el Teatro de las Monjas. Esto fue inaugurado el 3 de noviembre de 1886 y ofrecía una programación irregular y desbalanceada. Y eso yo lo voy a repetir porque parte de la historia del Teatro Nacional va ligada siempre al tipo de programación que ofrece y cómo se relaciona con la comunidad en la que convive. Pero en 1893 quiebra la compañía del Canal Francés y eso hace que el auge, digamos, de visitantes internacionales baje y la oferta cultural se ve un poco alterada. Y como este teatro no tenía una programación continua, entonces comienza a caer en deterioro. Adelantándome un poquito solamente para que vean la comparación, misma esquina, desde el libro de Eduardo Tejera, tenemos esta vista aérea de lo que era el globo de terreno. Aquí tendrían entonces, ven en rojo está marcado donde estaba la iglesia, que después fue el teatro, y en la esquina derecha estaba el claustro, que después fue el cuartel. Como ven, la edificación que tiene forma de cruz en el centro es lo que es el Teatro Nacional y el Ministerio de Gobierno,
que el edificio es mucho más chico de lo que era el terreno que ocupaba casi media hectárea originalmente. Era uno de los edificios más grandes de San Felipe. Claro, lo que puedo apreciar es que prácticamente la evolución desde 1861 siempre se circunscribió en ese mismo perímetro, ¿no? Correcto. Bueno, lo que pasa es que recuerda que en San Felipe era la ciudad. San Felipe era, todo lo que estaba dentro de la muralla era la ciudad. Entonces todo sucedía aquí. Entonces, ¿qué sucede? Avanzando cronológicamente, esto, en 1903 nos separamos de Colombia y en 1904 se firma la Ley 52, que es la ley que ordena las mejoras de infraestructura a la nación. Y se ordena construcción de puentes, carreteras, hospitales, escuelas, edificios gubernamentales. Y en esa lista está la construcción de un teatro nacional. A nosotros nos gusta decir que la Ley 52 es la que ordena la construcción del Teatro Nacional, pero realmente estamos dentro de un montón de proyectos adicionales. Y en 1905, entonces, se contrata al arquitecto Gennaro Ruggieri para que diseñe el Teatro Nacional y el Palacio Nacional. Es curioso ver cómo compartimos espacio, como lo ven en esta imagen desde arriba, cómo compartimos espacio con lo que inicialmente fueron las oficinas del presidente, la Asamblea Nacional y la primera Casa de la Cultura estuvieron juntas en un mismo espacio. Wow. Eso nos manda un mensaje claro de la importancia que tenía la cultura para este proyecto de nueva nación, por lo menos en sus inicios. Se dice, según registros de Ruggieri, que la decisión se tomó en sitio. El globo de terreno iba a ser dedicado completamente para el Palacio Nacional. Y en una inspección en sitio se decide que se le haga espacio dentro de la infraestructura para que el Teatro Nacional pueda ser construido como parte del conjunto. Entonces, pues en enero de 1905 se contrata a Ruggieri. No se conocen obras de Ruggieri ni antes ni después de su trabajo en Panamá. Hay muchos rumores de cómo llegó, no se sabe exactamente, pero pues con la construcción del ferrocarril, después la construcción del canal francés, luego la construcción del canal interoceánico, nosotros hemos estado constantemente recibiendo olas migratorias hasta la actualidad, y no se sabe si él viene como parte de estos grupos de profesionales extranjeros que vienen a probar suerte en los megaproyectos en Panamá. Entonces, él entrega los planos en mayo de 1905 y en junio se lanza la licitación pública. Se le adjudica a la empresa de José Gabriel Duque y Ramón Arias Ferrot Jr. en noviembre 9, y el ingeniero a cargo de la construcción es Florencio Armodio Arosemena. Y a mí me gusta rescatar mucho la figura de Florencio Armodio Arosemena, porque posteriormente además fue presidente de la República, pero generalmente se centra mucho en hablar de Ruggieri como el arquitecto que visualiza la construcción del Teatro Nacional, pero él trabaja de la mano de este ingeniero encargado de la construcción de la obra, que es Florencio Armodio Arosemena. Y en noviembre de 1905 inicia la construcción del Teatro Nacional. Se supone que debía durar solamente 2 años, que para noviembre de 1907 el Teatro Nacional debió haber sido concluido, pero demoras por la importación de materiales, se mezcló técnicas constructivas coloniales, que eran las que se realizaban en Panamá, con técnicas modernas de la época, lo que hacía muy difícil conseguir profesionales o artesanos que trabajaran esto. Por ejemplo, nuestros muros, tenemos secciones que son construidas en argamasa y en calicanto, como se hacía colonialmente, que las estructuras eran pues calicanto, argamasa, estructura de madera y tejas de arcilla, pero nosotros también tenemos muros y losas de concreto vaciado en sitio, columnas estructurales, vigas de acero para garantizar espacios más grandes, columnas de acero. Entonces, esta mezcla de estilos y la complicación de conseguir materiales necesarios
retrasó la obra. El chiste de nosotros era pues que, claro, Manuel Amador Guerrero quería inaugurarlo antes del cambio de gobierno y pues le tocó. Viejas tradiciones, ¿no? Que sabemos ya de dónde las hemos heredado. Nosotros decimos que la historia se repite La historia se repite. en espiral. Y en 1906 se agregan las terrazas laterales. Esta es una foto de ahora, de la última restauración. Y las terrazas son agregadas durante la construcción, no son parte del diseño original, pero Ruggieri decide agregar metraje cuadrado a la construcción para que el foyer o la sala de eventos, que vamos a ver más adelante, tenga más espacio para recibir a más gente. Y la galería inferior se supone que es para guarecer al público del clima, pues obviamente pues con nuestro sol inclemente y nuestros aguaceros torrenciales. Sí. Entonces, esa es una de las modificaciones que se realiza en el teatro. Cambios, vamos a ir viendo poco a poco los cambios. Como lo vemos, ahorita mismo no sé si ves el mouse cuando lo muevo alrededor de la Sí, pantalla. sí se ve, sí se ve. Correcto, entonces, este es el teatro que nosotros tenemos y que conservamos y queremos, que no es necesariamente como se construyó. Ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. Se ha restaurado en varias ocasiones, se ha intervenido en muchas. Pero una vez se declara patrimonio histórico, pues hay que preservarlo y mantenerlo y conservarlo como lo tenemos, que es así como lo tenemos ahorita mismo. Originalmente, esta marquesina sobre la fachada no existía, los faroles no son originales del teatro tampoco, vamos a hablar de ellos más adelante. Si los de abajo no estaban, los de arriba tampoco, Sí, o... los de arriba sí estaban. Los de arriba son originales del teatro. Estos Wow. tienen 112 años, son de bronce. Recuperamos los jardines, que son parte del diseño original de Ruggieri. Tenía jardines, pero eran como unas puertacocheras de ambos lados. Lo que hicimos fue que recuperamos la puertacochera del lado que da hacia el mar y del lado acá dejamos espacio para estacionamiento para personas con discapacidades distintas que se puedan estacionar cerca de la puerta. Con capacidades distintas. Y el mayor cambio del edificio no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a gobierno. Gobierno originalmente solo tenía 2 pisos de altura y llegaba hasta aquí, lo que hacía que el Teatro Nacional, sobre la cultura, sobresaliera sobre el resto del espacio. Como decimos, pues era como un mensaje bastante claro. Y en algún momento, yo no conozco la historia del Palacio Nacional. Posteriormente, ellos agregan un piso adicional en su estructura y eso hace que el Teatro Nacional pues no se vea tan imponente como estaba conceptualizado. Además, ves que tenemos forma de cruz, gobierno repite la misma planta del otro lado, y eso es una decisión de Ruggieri para retirar la fachada de la acera y que tú puedas admirar al edificio desde la calle y no estés caminando en la calle y tengas este edificio muy cerca y no puedas apreciar la arquitectura del edificio. Eso es parte del diseño de Ruggieri. Entonces, el edificio se termina de construir en abril, el 10 de abril de 1908, con un costo aproximado de $300,000 de la época. Y el dinero que se utilizó para su construcción es de los pagos iniciales de la compañía de construcción del canal interoceánico al gobierno de Panamá por la construcción del canal. Así es como se financian la mayoría de estos proyectos al inicio de la República. César, disculpa que te interrumpa. Aquí hay una pregunta interesante por si la sabes. Dígame. Pregunta Solange. Solange dice, pregunta si es el mismo arquitecto del Instituto Nacional. Solange, sí. Ahora que lo mencionas, gracias por la pregunta. Lo iba a mencionar un poco más adelante, pero ahora que lo haces, sí. Ruggieri hace, y esa información muy poca gente la sabe. Ruggieri hace el Teatro Nacional y el Palacio Nacional como parte del mismo proyecto. El Palacio Municipal, que está en Plaza Catedral, al lado del Museo del Canal, es de Ruggieri. El Instituto Nacional es de Ruggieri también. Y el proyecto inicial del Palacio de Justicia,
que es donde está actualmente el Ministerio de Cultura en Plaza de Francia. Era de Ruggeri también, pero en ese momento Florencio Armódio de Arosemena ya era presidente y sufre un golpe de Estado, y al cambiar la administración estatal, retiran a todos los colaboradores de Arosemena, entre los cuales está Ruggeri y ese edificio. Entonces se modifica el proyecto y no se termina de construir como era parte del diseño de Ruggeri. Pero es verdad, es Teatro Nacional, Palacio Municipal, Instituto Nacional y el proyecto inicial del Palacio de Justicia. Es correcto. No sé si hay otra pregunta. No, por ahora no. Ok, perfecto. Esa pregunta estaba buenísima. Y entonces se termina de construir en abril, pero se espera hasta el 1 de octubre para inaugurarlo. Entonces, el Teatro Nacional inaugura formalmente el 1 de octubre de 1908 con la toma de posesión de José Domingo de Ovaldía, que es nuestro segundo presidente de la República, pero es el primer presidente escogido por votación popular. Y se vuelve tradición que todos los presidentes de la República tomen posesión en el Teatro Nacional a partir de ese momento. Entonces, ese 1 de octubre tenemos la primera presentación, digamos, protocolar, y el 22 de octubre de ese año tenemos la primera presentación artística. Se contrata a la empresa de Mario Lambardi, que era una empresa itinerante que iba con repertorio de ópera, recorriendo América, y ese 22 de octubre se presenta la ópera Aida de Giuseppe Verdi, y el 24 de octubre se presenta la ópera Carmen de Georges Bizet. Todo el mundo se enfoca en Aida, que es el primer montaje que se hizo. Muy poca gente sabe que 2 días más tarde la misma compañía presenta una segunda ópera, que en este caso sería Carmen. ¡Wow! Esto sí. Y ahora viene lo interesante. Ya tenemos Teatro Nacional. Ya tenemos Teatro Nacional, primera casa de la cultura. Y parte de la filosofía que lleva a la construcción de un Teatro Nacional viene de la mano de un discurso de Narciso Garay. Y Narciso Garay decía en su momento que si nosotros íbamos a tener, lo estoy parafraseando, no es exactamente lo que dice, pero es más o menos en la onda de que si vamos a tener del otro lado del Cerro Ancón un ente gubernamental extranjero que va a venir con su cultura, con su música, con sus maneras, nosotros teníamos que tener una oferta cultural, no lo decía solamente por la cultura, lo decía por comercio, por políticas, por un montón de cosas, que fuese lo suficientemente fuerte para poder mantener esa balanza más o menos nivelada, y que no hubiera una contaminación completa por parte de esta cultura foránea. Y es por eso que él en 1910 crea el Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Entonces, cuando el Teatro Nacional se termina de construir, se convierte es parte de la Secretaría de Fomento, que es ahora el Ministerio de Educación, y por la forma en que se crea el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, el decreto dice que son ellos los que le dan contenido al Teatro Nacional. Por ende, Narciso Garay se convierte en el primer director artístico del Teatro Nacional en 1911, y él es el que rige qué se presenta y qué no en el Teatro Nacional. Y su programación es más basada pues en óperas o en música de cámara. Esto yo siempre lo enfatizo porque históricamente las cosas que yo digo aquí, pues no digo ni que sean buenas ni que sean malas, sencillamente son hechos históricos y hay que compartirlos para que no se nos olviden. El Teatro Nacional siempre se enfocó desde el inicio, desde su concepción, por los intercambios sociales que había en la época, en una programación que se consideraba como muy elevada. Era muy ópera, ballet, música de cámara, que no se relacionaba directamente con la Con la base del pueblo, ¿no? en la que se convivía, correcto. Entonces, venir al Teatro Nacional era muy incómodo porque además de que tenías un código de vestimenta muy estricto, además, pues, si no eras amigo de tal o si no estabas en tal grupo, entonces los accesos eran distintos y no te sentías cómodo. Y eso lo que conlleva
a que cuando en 1912 inaugura el Teatro Variedades en la Plaza de Santana, con una oferta cultural más variada, y presentan cine, comedias, teatro musical, revista, hacen rifas. La gente prefería irse a la Plaza de Santana, que era el nuevo centro de la ciudad, porque la ciudad comienza a moverse de San Felipe hacia el Arrabal, a pasar un buen rato. Entonces se iban a los restaurantes, a los cafés, a la plaza, como hablaban de política, e iban a los teatros que estaban abriendo allí, que eran mucho más amigables, digamos. Y allí comienza el deterioro en la historia del teatro. Entonces, ¿qué pasa? En 1916 a Narciso Garay lo convierten en secretario, por una movida política, en secretario de Relaciones Exteriores y lo sacan del Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Y el Teatro Nacional se queda sin contenido. Entonces, al quedarse sin contenido, queda sujeto entonces a los alquileres y al uso por compañías, se traían compañías, o sea, se mantuvo un auge de espectáculos entre nacionales y extranjeros, pero estaba sujeto a la disponibilidad de compañías que pudieran venir o empresarios que quisieran utilizar el teatro. Y en 1918 cierra el Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Entonces, en los años 20, el Teatro Nacional comienza a decaer. Y mira, acabamos de 1908 a 1920 no ha pasado casi nada de tiempo. Y ya el teatro comienza a decaer porque la gente, uno, el público no quiere venir y dos, el uso es intermitente. En los años 30, de hecho, entre el 30 y el 38, cierra la Compañía Nacional de Ópera y ya entonces se dejan de producir espectáculos de ópera en el Teatro Nacional. Y en 1937, por falta de uso, el Teatro Nacional se convierte en una sala de cine. Por $300 mensuales, un administrador alquilaba el edificio y pasaba películas de vaqueros. Dato curioso. Oh, wow. Sí. Y entonces el teatro está en uno, no es su peor momento, pero está en uno de sus peores momentos. Entonces, ¿qué sucede? Pues hasta ese momento todos los presidentes han seguido tomando posesión en el Teatro Nacional, pero en aquel momento el Teatro Nacional está en tan mal estado, además ya era pues butacas raídas, el telón posiblemente ya no existía, y cuando viene la primera toma de posesión de, ay, concho, por Dios, no, se me acaba de ir, Arnulfo Arias, gracias, de Arnulfo Arias, él decide no tomar posesión en el Teatro Nacional y opta por irse por un espacio abierto y ordena la primera restauración del teatro en 1940, que es del 40 al 43. No sé si tengas preguntas en ahorita para... Sí, hay una, dice, Janet, dices, ¿sabe usted si se puede hacer un recorrido por el teatro para conocerlo? Y de ser así, ¿cuál sería el costo? Yo creo que César posiblemente lo vaya a hablar un poquito más adelante. Pero sí, sí se pueden hacer recorridos actualmente, César. Sí, nosotros todas las semanas hacemos recorridos virtuales donde caminamos el edificio, es como un webinar como este, pero caminamos con mi equipo técnico, caminamos por todo el edificio y hacemos todo el recorrido. Y esperamos que cuando podamos reabrir, podamos retomar entonces los recorridos presenciales. Nosotros desde la inauguración no hemos hecho recorridos presenciales por cuestiones de logística, pero prontamente los estaremos anunciando. Así que nada más estar pendientes de nuestras comunicaciones y vamos a avisar. Bueno, avísame cuando lance la trivia 2, que tenemos una trivia, gente. Sí, tenemos una trivia que es la que viene correcto en este momento. Ok, vamos a ver. Dice la trivia número 2. Originalmente, ¿cuántos medallones? Y cuando nos referimos a medallones son, si ven en la fachada, esas bolitas que tienen unos bustos dentro, como embutidos. Originalmente, ¿cuántos medallones eran los que estaban en la fachada exterior del teatro y cuántos hay en la actualidad? Bueno, y esos medallones definitivamente son de los detalles muy curiosos que si tú te paras enfrente del Teatro Nacional, tú te darás cuenta
de que cada arco, cada medallón, cada estatua cuenta una historia, ¿no? Y es súper, súper interesante ir al Teatro Nacional en ese sentido también, aunque no sea que vayas a ver una obra. Ok, voy a finalizar la trivia. Vamos a ver qué nos respondió la gente. César dice, eran cuatro, el 47% dice, eran cuatro y actualmente son seis. El 26% dijo que siempre han sido cinco, un 21% dice que eran tres y actualmente son cuatro, y un 5% dice que eran cinco y actualmente son cuatro. ¿La pegamos o no la pegamos? El 47% la pegó. La gente ha venido pilada. Me encanta. Bueno, Pilar, Pilar. Sí. Originalmente eran 4 medallones y con esta restauración, que es la restauración del 40, se agrega este techito, la marquesina, sobre la puerta principal. Originalmente, los 4 medallones que están en la fachada estaban sobre las puertas principales. Aquí tenemos, por ejemplo, un detalle. Tenemos el medallón de Wagner y el de Shakespeare, flanqueando ahora a la estatua de las artes escénicas, que está a la izquierda de la entrada principal. Originalmente esos medallones no estaban ahí. Y a la derecha de la estatua principal tenemos entonces a Molière y a Rossini flanqueando a la estatua de la música. Originalmente esos 4 medallones estaban sobre la puerta principal. Estas 6 piezas son las únicas piezas de mármol que son originales del teatro. El Teatro Nacional originalmente nunca tuvo mármol, salvo estas 6 piezas en la fachada. Cuando ustedes puedan venir a visitarnos, todo lo que detalles de mármol que ustedes vean dentro del edificio son producto de la restauración del 70. ¿Y qué sucede? Entonces, en el 40, correcto, se pone la marquesina, otra vez, para proteger a los visitantes de la lluvia. O sea, que aquí llueve en horizontal, tampoco entiendo. Pero eso obliga a mover los medallones, que claro, como dijimos, son Wagner, Shakespeare, Molière, Rossini Lope de Vega. Estos 4 son los Ah, originales. ya, perdón, perdón. Alemania, Francia, Italia e Inglaterra como referencias a la cultura, porque en aquel momento, bueno, nuestro arquitecto era italiano, el edificio está diseñado en un estilo neorrenacentista, y Latinoamérica en aquel momento miraba hacia Europa como referencia. Y es en el 40, o sea, del 40 al 43, cuando se agregan los medallones de Lope de Vega y de Cervantes, ahora en el sitial de honor como única referencia hispana al arte. Originalmente esos medallones no pertenecían al teatro y entonces ahora están en el sitial de honor entre las 3 puertas principales del edificio. Esto, déjame ver, entonces, ya estamos en la década del 40, en el 43, tenemos esta restauración que es la más, digamos que la más fastuosa de todas. Entran las lámparas de cristal, ahí en la foto ven una lámpara que no es esa lámpara se agregó, se cambió posteriormente, pero todas las lámparas de cristal del edificio entran en la restauración del 40, se cambió todo el mobiliario porque estaba muy viejo, se embelleció el edificio por el deterioro que tenía. Y del 40 al 50 comienza un nuevo auge de presentaciones en el Teatro Nacional. Anita Villalaz y Silvia Villalaz recién regresan del extranjero y comienzan a presentarse en Panamá. Y eso da un auge, a un empuje a las presentaciones artísticas. Viene Alicia Alonso, Imperio Argentina, y vienen compañías internacionales de ballet y de teatro, ahora no tanto ópera, de España y de México. Y en esas décadas hay como un pequeño empuje, pero el teatro pertenece al Ministerio de Educación en ese entonces, y siendo objeto de la burocracia, la información que estoy sacando yo del libro, que saco del libro de Eduardo, vuelve a caer en deterioro, porque queda atrapado en la burocracia estatal. Y en 1947, para poder atraer público, comienzan a bajar sus precios, sin tomar en consideración, o sea, los hacen más baratos incluso que los de las décadas anteriores, sin tomar en consideración de los costos de funcionamiento del edificio. Y entonces, en la década del 50 al 60, es la época más baja para el Teatro Nacional, extremadamente deteriorado, y eso se debe a la falta de aire acondicionado. Entonces la gente no quería venir al teatro porque, habiendo otros teatros
más modernos, que son más cómodos. No, ahora ya no es solo el repertorio, ahora es la comodidad. Entonces, venías al Teatro Nacional a trajearte y a pasar calor, entonces la gente dejó de venir nuevamente al Teatro Nacional y en 1960 se crea la Asociación Nacional de Conciertos, pero por el estado tan malo del Teatro Nacional, los concertistas prefieren presentarse en otros lugares y no presentarse en el Teatro Nacional. No sé si tienes preguntas aquí antes de pasar a la siguiente restauración. Bueno, hay preguntas y hay, inclusive, hay hasta reacciones, ¿no? Cuando dices burocracia, la gente no, sí. Bueno, mira, hay una preguntita, a ver, bueno, otra vez con el tema del recorrido, sí, o sea, ¿cómo se organizan? ¿Cómo hace la gente para inscribirse? Sí, mira, porque como tenemos el tiempo tan medido, nos pueden seguir en todas nuestras redes, Teatro Nacional Panamá, estamos en todas las plataformas y estamos constantemente sacando información todas las semanas, pero además info@teatronacional.org. info@teatronacional.org es nuestro correo de información. Nosotros estamos recibiendo todos los comentarios, sugerencias, recomendaciones y preguntas que ustedes tengan para poder darles curso. Así que igual lo vamos a repetir más adelante, pero ahí pueden conseguir toda la información que necesiten. Bueno, dato curioso, una de las personas que nos visita, bueno, la señora Ana Bermúdez, que es mi mamá, por cierto, dice, mi graduación de primer ciclo por los años 60 fue en el Teatro Nacional, dice mi mamá. Es correcto. Y eso, bueno, viene en la década del 50 al 60. Me encanta porque el público está así como un paso adelante. Nos tiene así como en la década del 50 al 60, por la decadencia, por el estado deteriorado del edificio y la falta de aire acondicionado, se hace intolerable, como dijimos, la visita, la estadía en el edificio. Y por la falta de uso, inician las actividades escolares dentro del Teatro Nacional. Entonces, en esas décadas, que porque como no se le daba uso para actividades artísticas, se comienza a hacer espacio para actividades, entonces, escolares. Y tenemos, bueno, ya ves, mucha gente tuvo yo me sentiría súper orgulloso, además de haberme graduado, indistintamente en el estado en que se encontraría, pero decir que me gradué en el Teatro Nacional o me presenté en algún momento en el Teatro Nacional, bueno, uno con el cariño que le tiene al edificio, también es algo como muy bonito. Y entonces... No, yo creo que para cualquier artista, o sea, presentarse en el teatro que le llaman el Teatro Nacional de su país, es como la selección, jugar un juego en el Rommel Ferrán, o sea, es como el auditorio magno de tu profesión. Entonces, alguien que baila ballet, alguien que es músico de la sinfónica, o teatristas, bueno, últimamente hay muchos cantantes de óperas en Panamá, o sea, cualquier artista debería sentirse orgulloso de pisar ese teatro y exponer su arte, ¿no? Sin duda alguna. Sí, 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 sí. Nosotros tratamos de garantizar que el trabajo que se presenta aquí en el teatro siempre sea trabajo de alta calidad, indistintamente de la disciplina. Pero lo más importante es que la calidad sea alta, porque el arte, Rob, el arte debe ser aspiracional. Lo que queremos es que los jóvenes o los niños o los estudiantes, no importa de la edad, vean un espectáculo en el Teatro Nacional y digan, yo quisiera ser así, o sea, yo quisiera lograr eso. Ese es yo quiero que mi calidad llegue a eso. El arte siempre debe inspirar a la gente. Entonces, eso es lo que queremos nosotros también con la programación, pues del teatro. En esta imagen que tienen ahorita mismo, esto es justo ahorita esta fotografía, una fotografía maravillosa de nuestro amigo Agustín González. Sabes que él es impecable en no. fotografías. Brillante. Y es casi el fotógrafo oficial del Teatro Nacional, también con nuestros amigos de Fotolab Panamá. Y él nos regala esta imagen que nosotros utilizamos de docencia. Y es cómo está el teatro ahora después de esta última restauración. Ya hablamos de la restauración del 40,
Estamos ahorita mismo entrando a los 70, pero esta sala de teatro, como tú la conoces ahora, es producto de la restauración del 70. Por ejemplo, la lámpara, el chandelier, fue instalado en el 70, no es original del teatro. Fue instalado en el 70. Esta lámpara de cristal es de bronce bañado en oro de 23 quilates y las cuentas de cristal, es cristal de roca tallado a mano. Eso es el mismo material con que se hacen los lentes de las cámaras fotográficas profesionales. Se desarmó y se restauró, y el rosetón que está sobre la lámpara era originalmente la salida de aire caliente del teatro. Entonces, el teatro tenía que tener todas sus puertas y ventanas abiertas para poder que entrara aire fresco, y cuando ese aire se calentaba por estar dentro de la sala, entonces salía por el techo como si fuese una chimenea. Claro. En el 70, que es la restauración, que es la que vamos a hablar a continuación, es una restauración mucho más agresiva, es casi una remodelación. Se cierra la sala, era una sala abierta, la sala se cierra, se cambian las escaleras, se amplían los baños, se cambia el vestíbulo, el backstage se altera, se hace un anexo en la parte de atrás. Pero el cambio más grande es la entrada de aire acondicionado. Pues dijimos del 50 al 60 nadie quiere usar el teatro porque es muy caliente. Lo lógico es que en el 70 le meten aire acondicionado. Pero sin querer aceleran el deterioro del edificio, porque esto es un edificio que no está diseñado para tener aire acondicionado. Entonces, al cerrar el edificio para meterle el aire acondicionado, además de que se altera la estructura interior, se bajan los techos, se cambian ciertas paredes, se cambia la dinámica del teatro, se crean microclimas dentro del edificio. Y entonces la temperatura y el nivel de humedad dentro de la sala es diferente al del pasillo, es diferente al de las escaleras, es diferente al del vestíbulo, a los camerinos, a los baños, al backstage, so on. Y cada vez que llegabas al teatro, prendías el aire acondicionado para una función, 4 horas el aire prendido, lo volvías y lo apagabas, ese aire que entraba del mar por la puerta principal, caliente y húmedo, esa agua tenía que coger para un sitio y comenzó a alojarse en las paredes del teatro. Entonces, del 70 en adelante, el edificio comienza a deteriorarse más rápido por esta condición. Lo que nos lleva a la restauración del 2003. ¿Qué sucede? Las del 70 al 74, que coincide con la creación, viene el proceso revolucionario. En el 74 se crea el INAC. Se crea el Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Folclore, la Dirección de Extensión Cultural en la Universidad de Panamá, se meten las artes plásticas como materia obligatoria en el pensum académico. Entonces viene otro empuje para la educación y la cultura, y el Teatro Nacional vuelve y agarra un aire con ese empuje. Entonces, ves cada vez que cambia la política educativa, el teatro se ve afectado directamente. Y entonces, esta restauración costó $1,5 millones en aquel momento, duró 4 años, fue muy agresiva porque el edificio todavía no era un bien patrimonial. Entonces, era más que todo, se mantuvo la belleza del edificio, pero no habían leyes patrimoniales que lo protegieran hasta el 76. Y se reinaugura entonces el 15 de agosto de 1974 con una presentación de Margot Fonteyn e Iván Nagy. Margot Fonteyn, máxima bailarina absoluta del mundo, todavía es considerada, incluso después de su fallecimiento, como la bailarina máxima de ballet. Ella bailaba en el Royal Opera en Londres. Cuando se retira, se viene a vivir a Panamá. Su familia se casa con un panameño y se viene a vivir a Panamá. Y cuando se crea el Ballet Nacional, ella se convierte como una especie de madrina del Ballet Nacional. Y sale un momento de su retiro y se presenta en el Teatro Nacional como motivo de la reinauguración. Justo el 15 de agosto de 1974, justo 2 meses después de la creación del Instituto Nacional de Cultura. Entonces, entre los cambios que tenemos, aquí ven la sala desde arriba, que tiene una arquitectura italiana, la forma en herradura, optimiza la acústica para sonido natural, espectáculos de ópera, música de cámara, música sinfónica o declamación, no necesitan amplificación, y esta es la forma
óptima para ese tipo de sonido. Pero, por ejemplo, el telón, este telón no es original del teatro. El primer telón del teatro era un telón pintado a mano, era plano, pintado a mano por Roberto Lewis también. Las alfombras no son originales, eran de madera, así que hay mucho más rojo del que originalmente había. La lámpara, como dijimos, no es original. Los detalles, toda la decoración del teatro viene de la mano del artista italiano Enrico Corrado. Él es el artista, el decorador del edificio, y visto desde el auditorio desde el escenario. Esto es una vista que casi nadie tiene. Te paras en el escenario y esto es lo que ves. Ves uno de los cambios más grandes de la sala. Pues el chandelier lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, pero estas paredes que tú ves aquí atrás, las paredes que separan a la sala del pasillo, no son originales del teatro, tampoco son del 70, y es lo que hablamos de cuando cierran la sala. Originalmente el Teatro Nacional recibe 1000 personas por función. Actualmente nosotros nada más podemos recibir 650 personas por función. Es un número considerablemente menor, y es porque originalmente, como era una sala abierta, tú podías pagar para quedarte de pie en los pasillos y en las escaleras. Y desde los pasillos y las escaleras escuchabas los espectáculos musicales. Entonces, en el 70 la sala se cierra. Los palcos estaban anteriormente divididos con biombos de tela y madera para que el aire pudiera circular, lo que habíamos hablado originalmente. Entonces, todo el edificio tenía la misma temperatura y el mismo nivel de humedad. Y ese es uno de los cambios más grandes. Un dato curioso que tenemos aquí es que todos los detalles decorativos de la sala son naturalmente resistentes al fuego por una decisión del arquitecto y el ingeniero constructor. Todas nuestras molduras son de yeso, de concreto, malla de acero repellada, para evitar que en caso de un incendio el edificio se consumiera. Eso fue un detalle, pues a propósito. Y un detalle original, que ese es otro dato curioso que nadie ve, lo tienen ustedes porque pues, estamos cerrados. Lo que yo tengo en fondo no es el telón de boca. Este es el telón cortafuego. En caso de emergencia, la boca del escenario se cierra automáticamente, igual que el foso de los músicos, para facilitar la evacuación del público, porque la mayoría de los incendios en los teatros siempre sucede en el área técnica. Esto es parte del diseño original de Ruggeri. El Teatro Nacional hace 112 años inauguró con un telón cortafuego, que originalmente era una placa de metal. Pero en algún momento en su historia se perdió, puede ser por falta de uso, por ganar espacio, no sabemos, y se perdió en la documentación, nadie sabía. Ahora por la investigación se redescubrió y nosotros volvimos a instalar entonces el telón cortafuego. Lo mismo que las trampas, la losa sobre el escenario tiene unas trampas que en caso de incendio se abren para que se cambie la presión de aire dentro del edificio y el humo entonces sale hacia el escenario y no viene hacia la sala. Ese es otro dato curioso que tienen ustedes aquí en esta visita. Y tenemos entonces la obra maestra, la parte más bella del teatro. No sé si hay preguntas hasta este momento. Hay unos comentarios, yo lanzaría la trivia, que creo que tiene que ver con el lienzo pintado por Roberto Lewis. Perfecto, vamos con la trivia 3, por favor. Trivia 3 dice, ¿en cuántas partes está dividido el lienzo pintado por Roberto Lewis, que está ubicado en la bóveda sobre el público? 10, 12, 19 o 15. Bueno, mientras la gente contesta, César, pregunta a Rubén, ¿quién hizo la investigación? Lo mencionamos, tu fuente. Correcto. Hay información que nosotros en este momento estamos recuperando de diferentes fuentes, pero la mayoría de la información que nosotros manejamos, o sea, por lo menos que yo manejo, viene del libro de Eduardo Tejera Davis, del arquitecto Eduardo Tejera Davis, sobre el centenario del Teatro Nacional, y sobre la investigación que hizo el maestro restaurador Anton Reiger para la restauración del 2003, que es la restauración de la que vamos a hablar a continuación. Él también publica un libro que se llama París en Panamá, que es enfocado específicamente en el trabajo de Roberto Lewis. Y de allí estamos sacando la información. Hay mucho material en la Biblioteca Nacional en archivo, y nosotros ahora en los próximos años vamos a procurar recuperar toda esa información para poder hacer publicaciones más adelante. El 47% dice que 12 piezas, César.
bueno, ahí no, me da como cosita decirles que no, pero no. Se equivocaron, díselo de frente, se Son equivocaron. 15 secciones, son 15 piezas. Entonces, ¿qué sucede? En 1976 el edificio se convierte en patrimonio histórico y a partir de ese momento no se le vuelve a dar mayor mantenimiento más que los cuidados básicos regulares y comienza a deteriorarse, como dijimos, a una velocidad podríamos decir, alarmante. Y en 2003, una de las secciones, la sección número 2, que es la sección que está aquí, estoy señalando con el cursor, Sí, se ve, se se ve. desprende. ¿Por qué? La bóveda es una semibóveda, realmente no es una bóveda, la forma no es circular completa, es un poco más llana, aunque cuando lo ves desde abajo pareciera que fuera plano, no es plano, tiene una curvatura pronunciada bastante interesante. Es como una Es, cúpula. es como una cúpula, pero no es cerradita como las cúpulas Ya. regulares, como las cúpulas Más griegas, sino chata, que es más chata. más chata. Ya. Pero desde abajo no se nota por el juego de las proporciones de la pintura. Esto es de concreto con estructura de madera y está repellada en yeso. El yeso es el material más frágil dentro de la estructura y como es común, es muy poroso, comienza a absorber toda esta agua que está en el aire, que no tiene para dónde coger. ¿Qué sucede? Entonces, esa humedad comienza a transferirse al lienzo. Nosotros no tenemos, hay mucha gente que habla de los frescos del Teatro Nacional. Nosotros no tenemos frescos, nosotros tenemos lienzos. Los lienzos del Teatro Nacional están pegados a la superficie con cola de conejo y que es una cola, que es un pegamento mucho más flexible, pero toda esta humedad se comienza a transportar entonces al lienzo y este lienzo en 2003 durante un ensayo de un espectáculo musical se desprende y cae en el público. Por suerte no había, o sea, había gente en el público, pero eran miembros de la producción y estaban lo suficientemente separados y se causa un daño entonces en la sección 2 y parte de la sección 3 de lienzo, y eso obliga a la clausura inmediata del teatro porque además viene el centenario de la República y se ordena la tercera restauración, que es la primera restauración de emergencia, que es donde entra el maestro Anton Reiger. Esa restauración es muy rápida, enfocada específicamente en la parte estética, en el rescate de la obra pictórica de Roberto Luis y tiene una duración muy corta y un presupuesto muy limitado. Entonces, el maestro Reiger hace lo posible, lo que está dentro de sus posibilidades por las restricciones, limpia la obra, rescata, asegura las piezas y deja la documentación de todo lo que no se pudo hacer, que nos sirve a nosotros de inspiración para la restauración esta última. Nos sirve de inspiración, digo yo, no, nos sirve de base. El trabajo del maestro Reiger es muy científico. Él deja un registro muy detallado y él hace un análisis completo de la parte ornamental del edificio, sobre todo el trabajo de Luis. Y entonces el edificio se reinaugura el 12 de agosto de 2004 con una actividad del INAC y el despacho de la primera dama después de este proceso de restauración. Y luego pasamos que antes de entrar a la obra directamente de Luis, quiero pasar, en ese contexto no se trabaja el edificio en sí mismo. Y luego pasan X cantidad de años sin que al edificio se le dé el mantenimiento adecuado tampoco, y entonces en 2015 una sección del repello de la losa sobre el escenario se desprende durante un ensayo y cae sobre el escenario durante el ensayo habiendo una actriz en escena, una cantante en escena. Tú la conoces, es Janelle Davidson quien está en el escenario ensayando. Lo que pasa es que el repello cae en el peine, que es la estructura que soporta la tramoya, y al pegarle al peine se fracciona. Y cuando cae abajo, cae en pedazos mucho más chicos. Sí. Lo que no causa un daño mayor. Y se ordena la clausura inmediata del teatro. El teatro está cerrado hasta el 2017, donde inicia este proceso de restauración, que es el del 2015 al 2017, que en esta ocasión está
a cargo de la maestra restauradora Ángela Camargo. No sé si tienes preguntas, aquí veo que están Sí, flasheando como cositas. sí, no, la gente está enardecida en preguntas. Pero está muy curiosa. Sí, mira, vamos a ver si las resolvemos bien rapidito, ¿no? Pregunta Edwin, que amplíes sobre la remodelación que se hizo sobre la corbata, el pozo de los músicos, etcétera. Ok, déjame anotarlo porque no me siento que, o sea, hay tanta la información, pero sí voy a Sí, hablar de la corbata ahorita. Eso, la corbata es la sección de escenario que está sobre, frente al esto, que está justo frente al telón. Todo lo que esté delante del telón, lo que sobre de proscenio, se llama una corbata. Esta sección que ustedes ven aquí es el foso de los de los músicos. músicos. Está cubierto en este momento y es una de las adecuaciones que se hicieron ahora. Ahora tiene un elevador lo bajamos hasta el sótano para abrir el foso y que tengamos músicos abajo. Si hay una presentación como la Orquesta Sinfónica o la Banda Republicana, que tienen muchos músicos, el elevador se sube entonces hasta el nivel del escenario y se extiende la profundidad del escenario, pero además dobla a una cuestión de practicidad. No es un elevador para uso de espectáculos, es un elevador técnico y es para poder movilizar los equipos como los pianos de cola y los tímpanis, que son muy grandes y antes se tenían que bajar por soga. Entonces tenías que tener gente arriba con una soga, con el piano de cola amarrado, colgado, bajándolo, y eso ponía en riesgo a los instrumentos. Y ahora pues los pones encima del elevador y los bajas y los acomodas y el instrumento no sufre. No Claro, sufre. mira, aquí hay otra pregunta bien interesante. Rubén pregunta, dice, si la pendiente original del piso del escenario se mantuvo o se aplanó. Oye, tu gente viene como pilar. Eso la gente vino técnica. Vino técnica. La pendiente original del edificio se pierde en algún momento de la historia y se opta por un escenario plano, que es más fácil al nivel de montaje. Y en el 2003, en la restauración del 2003 se vuelve a colocar, pero se coloca más de lo que era la inclinación original, por cuestiones acústicas. Entonces, esa restauración se fue más por la función musical. Entonces, los escenarios de los teatros clásicos son inclinados por un efecto óptico. Y es para forzar la perspectiva y que tú veas que la escenografía es más profunda de lo que realmente es, pero además para que cuando tienes las formaciones de ballet, en ballet o ópera, ves las cabezas de todo el elenco y es mucho más Claro, fácil ver las formaciones, sí. pero es más que todo un efecto óptico. En el 2003 se aumentó la inclinación en vez de retomarse, y lo que hacía casi imposible los espectáculos de danza o de teatro, porque el escenario era muy inclinado, y en esta ocasión lo que hicimos fue eliminar el piso e irnos a la estructura de acero original de la base, que está allí, se ve desde el sótano, se ve la estructura, y sí tiene una inclinación, pero no es una pendiente tan marcada como la del 2003. Y entonces se considera que es la inclinación original porque sigue la línea de la estructura de acero original del sótano. Ya. Dos preguntitas rapidito. Dígame. Dice, ¿qué pasó con el telón original que fue encontrado y restaurado por Anton Rager? ¿Y qué pasó con el pasillo central de las butacas? No de las butacas, sino del... Ok, bueno, vamos a responder esas preguntas antes de seguir con esto. Me están matando, me están matando. Ok, no tengo fotografías del telón que rescata Rager. Rager descubre un telón que no se sabía que existía. Además de las piezas que vamos a hablar ahora de, del, 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 de la bóveda y el foyer, eh, las últimas tres piezas que Luis pinta para el Teatro Nacional son piezas para el escenario. Una de ellas es la cenefa, el ambrequín que está sobre la boca del escenario. Esta es la boca de proscenio. Esto viene directamente relacionado al teatro italiano. En el teatro italiano es cuando se crea el escenario como lo conocemos nosotros actualmente, que es lo que está detrás mío. Se enmarca la escena para convertirla en una obra de arte para poder ser presentada frente al rey y su corte, y es donde todo el teatro que nosotros conocemos actualmente, la forma de presentar teatro, viene de esta
de este diseño. Y él crea, entonces pinta el lambrequín, la cenefa, el telón de boca y un telón de entreactos. Se creía que los dos telones se habían perdido, pero Anton descubre o redescubre el telón de entreactos que está condenado en una barra trepado contra una pared. Nadie sabía que eso estaba ahí arriba. Y cuando él viene a hacer el trabajo de restauración, descubre el telón y descubre que tiene la firma de Roberto Luis, pero ese telón no estaba en muy mal estado y ese proyecto no contaba con los fondos necesarios para restaurarse. Entonces, ¿él qué hace? Él saca fondos adicionales, lo protege, lo rentela en la parte de atrás, lo limpia y restaura solamente la firma de Luis, para que quede testimonio de que ese telón es de Luis. El resto del telón solamente lo protegió. Y el telón queda guardado, solamente se bajaba en ciertas ocasiones para cosas protocolares muy específicas porque era una pieza muy frágil. En este proyecto no se incorporó en el proyecto de restauración por razones presupuestarias. Pues nosotros estábamos peleando el presupuesto, que originalmente fueron 11.2 millones de dólares para el proyecto de restauración, y este proyecto es el más ambicioso de todos. Este proyecto ve la parte estética y patrimonial del edificio, pero además trata la parte estructural del edificio. Nosotros en este proyecto, la UTP hizo un diagnóstico y luego entonces se hizo todo un trabajo de fortalecimiento de muros, de losas. Todas las losas del edificio se picaron, las losas sobre el escenario se eliminó completamente, se rehizo para darle fortaleza nuevamente al edificio y equiparlo con equipos más seguros. Se recableó completamente, el cableado eléctrico es nuevo, señal de data para networking. El edificio es el mismo edificio, pero se reforzó para que nos dure posiblemente, esperemos que 200 años más. Me desvié un poquito, estábamos hablando del telón. Entonces, ¿qué sucede? Nada más nos asignan 11.2 millones y se decide no incorporar la restauración de ese telón. Pero la pieza es tan grande porque es una pieza, creo que es de casi de 11 metros de alto por 11 metros de ancho, que no se puede sacar del edificio. El telón está aquí. El edificio se tiene que restaurar alrededor del telón, que me parece una cuestión sumamente romántica, porque no tenemos para dónde sacarlo sin doblarlo. Y una vez que lo dobles, no lo puedes volver a abrir porque ya está doblado. Entonces, lo que se hizo fue que se enrolló, se guardó dentro de un tubo de PVC de alta densidad, como los de tuberías de agua, de calle, de un diámetro grande, y se dejó dentro del teatro. Entonces, el tubo se movía dependiendo del área de trabajo donde se iba a trabajar. Posteriormente, lo que hicimos fue trasladarlo a un tubo más pequeño, en esta vez pintado de negro, y se colgó en la parte de atrás del escenario. Si el escenario estuviera abierto, posiblemente lo pudiéramos ver, el tubo colgado, parece un tubo de aire acondicionado, no es un tubo de aire acondicionado, es el telón de Luis que está guardado. Estamos esperando poder conseguir fondos para la creación de un proyecto para restaurar ese telón, pero restaurarlo, porque mucha gente al principio decía, lo que pasa es que es muy costoso mandarlo afuera porque es muy grande. Y después, una vez que lo tienes restaurado allá para la traída, lo que queremos es restaurarlo aquí. O sea, queremos restaurarlo en Panamá. Y que el proyecto incluya, aunque sea temporal, la creación de un espacio para restaurar una pieza tan grande y que puedan trabajar pues tanto estudiantes como artesanos panameños como profesionales en la restauración pues de este lienzo. Por ahora está guardadito. Gracias por la pregunta. Yo me sigo extendiendo. Tú disculpa, Ro. Basta, César. Bueno, entonces entramos a la primera pieza de Luis aquí, que es, como dijimos, el nacimiento de la República. Son 15 secciones. La pieza completa tiene 14 metros de diámetro. Y están pintados por separado para asemejar que son una misma pieza. Esta pieza no es pintada en Panamá. Esta pieza, Roberto Luis en 1903 se convierte en cónsul de Panamá en París. Él era artista plástico, es nuestro mayor exponente de la plástica panameña.
Era graduado de la Academia de Bellas Artes de París. Él vivía en París en aquel momento y ya exponía en París. Él es retratista, no muralista, que es más curioso todavía. Y a él se le contrata para que pinte todos los lienzos del Teatro Nacional. Él decide quedarse en París por cuestiones de practicidad y se queda en París por 2 años para pintar los lienzos del Teatro Nacional en su estudio. Y él pinta entonces de 1905 a 1907. Y termina en noviembre de 1907. Por eso todos los lienzos de aquí están firmados 1907, que además era el año en que el teatro debió haber abierto. Y cuando los lienzos están terminados, él los embala y los manda por barco a Panamá. Llegan a la ciudad de Colón el 31 de diciembre de 1907 a bordo del vapor Normandí. Y luego son transportados por tierra de Colón a San Felipe, de Colón a la ciudad de Panamá, para ser instalados entonces en el Teatro Nacional, donde Roberto Luis ya se encontraba. Él había venido antes, él ya había llegado antes que llegaran los lienzos, para él supervisar personalmente la instalación de los lienzos y hacer los retoques pertinentes para terminar entonces la obra. Dato curioso, Roberto Luis tiene 32 años de edad cuando termina de pintar los lienzos del Teatro Nacional de Panamá. Wow. Tiene 30 años cuando lo contratan y cuando los entrega tiene 32 años. Además, no te quiero mentir, el cumpleaños de Roberto Luis es el día antes del cumpleaños del Teatro Nacional. Ok, entonces vamos con el nacimiento de la República, que es nuestra, pues como dijimos, pieza máxima en la restauración del 2003. Esta pieza ha sido restaurada completamente en esta ocasión por, como te dije, nuestra maestra restauradora actual, Ángela Camargo. Ella es mexicana de nacimiento, estudió en Florencia. Maravilloso ser humano, yo digo que tiene como 200 años de vivir en Panamá, tiene muchísimos años de vivir en Panamá y ha trabajado en restauración. Ella hizo la restauración de San Francisco de la Montaña. Ella ha trabajado en diferentes proyectos en Panamá y ya había trabajado anteriormente en el Teatro Nacional. Pero producto también de la investigación de Reger, de Anton Reger, se dictamina en aquel momento que esta pieza que nosotros vimos es una pieza de valor incalculable para la historia del arte. Yo no soy especialista del arte, o sea, yo leo la información y solamente por orgullo patrio, pues se me hincha el alma y yo lo repito, claro. Por la mezcla de estilos, Roberto Luis opta por una pieza mucho más ecléctica de lo que en aquel momento se estilaba, y él mezcla estilos de diferentes corrientes estéticas o artísticas que no se mezclaban. Anteriormente, cada artista defendía su escuela a capa y espada y no mezclaba los estilos, y él mezcla por lo menos 3 estilos aquí, y eso lo vemos en las piezas. El principal, sobre la boca del escenario, según la descripción de manera muy teatral, aparece la nueva república. La pieza representa un amanecer, y en el amanecer de este nuevo día aparece la nueva república sobre el escenario, vestida de blanco con un sombrero rojo. Este sombrero rojo es un sombrero frigio, que es el símbolo francés de república. Más claro, imposible. Y en su mano lleva entonces una corona de laureles en símbolo de triunfo. Y en la brisa de la mañana, su manto rojo se mezcla con el pabellón nacional. Y aquí vemos entonces cómo la bandera aparece mezclada con la capa roja de la República. Ella está sentada sobre un trono dorado. Voy a decir algo que me va a comprometer, a lo que no voy a tener respuesta, así que por favor no me pregunten cuáles son las provincias originales de la República de Panamá, porque no me lo sé. Aquí tenemos una figura femenina que porta 2 tablas con 6 números romanos que simbolizan las 6 provincias originales de Panamá. No son los 6 mandamientos. No son los 6 mandamientos, son los 6 territorios de la República. Es más, vamos a hacer lo contrario, se los dejo de tarea. Por favor, investiguen ustedes cuáles eran los 6 territorios originales y nos los hacen llegar a través de nuestras redes sociales para nosotros apuntarlos para nuestras próximas charlas. Gracias. Y está rodeado entonces por ninfas o mujeres que portan diferentes símbolos de poder, de justicia, de ley, pero
el jueves descubrí algo, o sea, no hice clic con algo que no había descubierto. Esta representación que está aquí, ya nosotros sabíamos, es una propuesta que Roberto Luis hace para el escudo nacional. Él propone este escudo para que se convierta en escudo de la República. No es aceptado, ya todos sabemos cuál es el escudo nacional, pero además nosotros sabemos que él sabe cuál es el escudo nacional porque él era cónsul de Panamá en París, pero él de todas maneras decide pintar su versión en el techo del Teatro Nacional, asumiendo que a 14 metros de altura, pues nadie iba a notar la diferencia. Nosotros no lo sabíamos, nos dimos cuenta por la investigación de Rager. La intriga está allí. Pero además caigo en cuenta que a Roberto Luis lo ayuda en muchas de las pinturas en el Teatro Nacional Sebastián Villalaz. Ellos trabajan juntos en el Teatro Nacional y Sebastián Villalaz es coautor del Escudo Nacional de Panamá. Entonces, me pareció muy curioso que los dos trabajen juntos en un proyecto artístico como este y que Luis, entonces, a sabiendas de Sebastián, no sé, ya estaría suponiendo si era un chiste, era camaradería entre ellos, quién sabe. Roberto, entonces, Luis pinta se atrevió. Sí, pero no debe ser sorpresa porque Sebastián Villalaz trabaja con él en este proyecto. Entonces, él tiene que saberlo. Bellísimo. Y bueno, tenemos esta parte de la simbología de la República, es la parte que está inmediatamente detrás mío. Si levanto aquí así, ven sobre el escenario. Y opuesto del otro lado de la sala, hacia la entrada de la sala, tendrías entonces la parte de la noche. Nosotros siempre decíamos que era el sol, porque hay una representación del sol que va moviendo la noche, pero en esta fotografía, que esta fotografía, si no me equivoco, es de Pepo Palomino, tenemos que son las musas del arte. Entre las nubes entre las nubes del amanecer te encuentras a las musas del arte y la cultura, que separan al día de la noche. Entonces tienes aquí el día que viene llegando, las musas del arte y la noche. Y la noche simboliza la opresión, la esclavitud, la falta de conocimiento, todas estas amenazas que esta nueva república tiene. Y entonces para Roberto Luis y por ende para ahora para el Teatro Nacional es el arte y la cultura la primera línea de defensa entre la república y las amenazas que puedan tener. En esta imagen, que es la misma imagen vista en más detalle, aquí ven claramente la mezcla de los estilos. Las figuras humanas siguen una línea clásica de su escuela, su paleta de colores, el uso de los rosados y naranjas obedece más al impresionismo, pero su trazo es puntillista, que obedece más al expresionismo. Y aquí lo vemos clarito en los rayos del amanecer, cómo se mezclan las diferentes pinceladas. Y en mayor contraste, justo al lado de esta sección, te encuentras esta que es completamente clásica, siendo parte de la misma pieza, y es la Fama con sus dos trompetas, anunciando la llegada de esta nueva república. Y aquí abajo sacamos nuestro segundo mensaje. Tienes a unos niños que representan a las futuras generaciones que están escalando este árbol al tratar de alcanzar a la república. Y la república le manda con una de sus ninfas esta guirnalda de rosas en representación del compromiso, de esta promesa que tiene la nueva república con sus habitantes y sus nuevas generaciones. Y por ende, entonces, para el Teatro Nacional, para el patronato del Teatro Nacional, así como para Roberto Luis, este es nuestro segundo mensaje, esa promesa, este compromiso que nosotros tenemos con la educación y la cultura para el beneficio de nuestros ciudadanos y las futuras generaciones. Bellísimo, bellísimo. Y bueno, aquí vemos la convivencia de la República con el chandelier. Roberto Luis nunca quiso la instalación, siempre se opuso a que se instalara una lámpara. Por eso la lámpara no se instaló en 1908, la lámpara no se instaló en 1940 porque él estuvo presente en la restauración de 1940. La lámpara se instala en 1970. Es una lámpara que es mucho más nueva de lo que parece, al igual que el teatro. El teatro está diseñado para parecer más viejo de lo que es realmente. La lámpara así
es igual, de la misma manera. Y esta es la razón. Roberto Luis no quería que la lámpara bloqueara ningún punto de vista del lienzo. No sé si hay preguntas. Aquí vemos, mira, aquí casualmente se ve la musa que lleva vestida de verde la guirnalda hacia los niños que están aquí. Como que es esta promesa de la que hablábamos. No sé si Bellísimo. tienes... No, el público nada más está proponiendo que le hagan un recorrido, pero profundo, extenso. Ya les dije, esto dura un montón No, de no, tiempo. no, no, a los diputados, aquí dice, Ah, ¿será que le hacen un recorrido a los honorables diputados y Anito? Hay que dibujárselo en la asamblea, hay que dibujárselo, hay que hacerles qué uno risa, de no me estos, metas una en, por réplica favor, ahí no en la me metas en asamblea. problemas. Esto, y bueno, entonces, producto de este proyecto, porque es un proyecto muy ambicioso, comienza en 2015 cuando el teatro cierra, pues cosas del destino, ¿no? Eso fue lo que sucedió, cosas del destino. Janel, que era la artista que estaba en escena cuando este accidente sucede, se convierte en directora en aquel momento del Instituto Nacional de Cultura y comienza el proceso de restauración que lleva una planificación muy profunda en todos los elementos. Y al analizar toda esta historia y ver las subidas y bajadas del teatro por estar tan vinculado a la administración pública, en 2017 se crea entonces el patronato del Teatro Nacional con el Ministerio, ahora el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Panamá, son miembros fundadores del patronato, para tratar de garantizar entonces que el sustento del edificio o de este ente. Nosotros tratamos al Teatro Nacional como si fuera un ente vivo. O sea, nosotros tratamos al edificio como si fuera un ente vivo. No se vea tan vinculado a los cambios de políticas tan abruptas que hay con los cambios de gobierno. Entonces, tratar de extender un poco más las políticas administrativas y poder tomar las medidas necesarias para poder preservarlo y crear programación adecuada. Creo que tenemos, si no hay preguntas en este espacio, tenemos la siguiente trivia para pasar entonces ya de la sala principal a nuestro salón de eventos. Me dirás tú. Sí, vamos rapidito con esta trivia. Gente, 15 segundos, mucha información, nos tienes con la boca abierta, César, Lo deslumbrado. O siento. sea, Yo traté. no, el Teatro Nacional de verdad que es un espectáculo solamente el hecho de ir a visitarlo y verlo. O sea, antes de que comience cualquier función, uno se puede quedar 5, 10, 15 minutos perplejo con todos los detalles que hay en cada palco, en el telón, en los frescos. Vamos a ver qué dice la gente rapidito, que nos pasamos de la hora, pero vale la pena. ¿Con qué otro nombre se le conocía a nuestro salón de eventos Foyer? Green Room, sala de espera, salón de fumadores. El 44% votó por sala de espera. Lastimosamente tengo que decirles que Volvieron a fallar. no. El foyer era nuestra, que está en el segundo piso, es nuestra sala de eventos. Actualmente era el salón de fumadores, que es lo que vamos a ver a continuación. Esta foto es también pues de Agustín y es tomada justo cuando yo entro al proyecto. Cuando yo entro al proyecto ya esta parte había sido restaurada. Ángela está trabajando con su equipo en el foyer, se cubre completamente de andamios para poder que trabajen en el techo. Este es el techo. También una mezcla entre murales y en esta ocasión es una mezcla entre murales y lienzos. Aquí vemos los implementos de ellos todos, los implementos que utilizan. Y como dijimos, Rager deja en sus escritos que él por las limitaciones no puede, él se da cuenta de que a través del tiempo había mucha gente que había estado refrescando las pinturas de Roberto Luis. Entonces alguien llegaba, y yo me los imagino, porque además he trabajado en el Estado por tanto tiempo, que tú decías, bueno, hazle algo con esto, y alguien llega con una escalera de tijera y la pone y se trepa con una latita de pintura y un pincelito y refresca una obra centenaria.
sobre todo las figuras humanas. Entonces, él hace todo lo posible, las limpia, las documenta, las protege, pero no logra quitar tantos años de intervenciones en el lienzo. Nosotros, sabiendo eso, Ángela ahora, pues con el presupuesto adecuado, ya, y el conocimiento, han pasado del 2003 al 2017, ¿cuántos años? 15 años. Pues 14 años, 15 años. 2014. Sí, bueno, casi 2003 al 17. Sí. Entonces hay mucho más avances en restauración y ella sí logra llegar directamente al lienzo y quita polvo, barniz, todas estas capas adicionales de pintura, porque además utilizan pigmentos o tipos de pinturas que no son las adecuadas, llegando directamente al lienzo. Así que esto es ahora lo más cercano a la pintura de Luis a la que se ha llegado en nuestros 112 años de historia. Aquí, por ejemplo, aquí no sé si se nota, aquí se ve, por ejemplo, una arruga. Hay una arruga en el lienzo, como que una es producto grieta, de una ¿no? filtración. Esta sección es la más afectada por una filtración que había, y cuando lo ves de cerca o lo ves en presencial, te das cuenta que el lienzo no está parejo, tiene cierta textura corrugada, pero es por el trabajo de reparación que se tuvo que hacer en la estructura. Y el techo del foyer tiene 3 medallones de Louis inspirados en el Hotel de Ville, que es el Ayuntamiento de París. Estos 3 medallones, que son piezas maravillosas, chocolate que ven alrededor es un mural, está pintado sobre yeso seco, el círculo es el que es el lienzo. Esta es la mañana. Perdón, creo, a ver. No sé, la tenemos en una trivia, no me acuerdo si la tenemos en una trivia. Y si no, ya metí la pata. Las 5. Es que yo hice un cambio en mi script y no sé si te dije que hice un cambio en mi script. No, ¿en qué año fue instalado el candelabro ubicado en la sala sobre el... Ok, perfecto, no. En la última. Ya lo hablamos, perfecto, no pasa nada. Porque yo te pasé el guión actualizado, sí, disculpa. Sí, es que había una pregunta adicional de los nombres, pero como sabía que me iba a pasar, son 3 piezas que son la aurora, o la mañana, el día y la noche. Cuando yo llegué, Ángel estaba trabajando en esta pieza, que tenía también una fractura en esta sección aquí, y me tocó verla trabajar con bisturí, levantando el lienzo para poder curar el yeso de la filtración de la losa superior, y una vez que fortaleció el yeso, volver a adherir ese pedacito de lienzo y volver entonces a trabajar en el pigmento. El trabajo fue un trabajo de 2 años, súper meticuloso. Nosotros, parte de los cambios, como dijimos, de los aires acondicionados, nosotros aumentamos las unidades de aires acondicionados en el edificio. Los aires acondicionados del Teatro Nacional no se apagan nunca. El edificio está climatizado constantemente a 23 grados centígrados todo el día, todos los días, todas las áreas. Wow. De hecho, la restauración se hizo con refrigeración. No es el sistema que tenemos actualmente, y a la compañía de refrigeración le tomó aproximadamente 2 años curar al edificio. Lograr que toda esa humedad saliera, prendiendo las unidades de aire en diferentes secuencias para empujar esa humedad que saliera del edificio. Porque la estructura sufre mucho por la humedad, nosotros estamos junto al mar. Sí. Y lo que hacemos es que medimos las temperaturas del edificio una vez cada hora, y cuando lo vamos a abrir para recibir al público, las alteramos, nos preparamos 2 horas antes y comenzamos a modificar la temperatura no más de medio grado cada 45 minutos para poder compensar el calor que va a generar el público y el elenco en la sala, y mantener la temperatura siempre a la misma humedad. Y esa es la razón por la que ya no se utilizan las puertas principales, porque una vez que tú abres esas puertas, no puedes controlar el aire húmedo que viene del mar y entra el aire tan caliente que entra al edificio, y por eso nosotros ahora utilizamos una puerta de acceso lateral. La otra... Hay otra preguntita técnica para ver si nos responde rapidito. ¿Qué solución han recurrido para mantener los lienzos? Uy, nos congelamos. Álvaro. Ya volviste. ¿Qué solución han recurrido para mantener los lienzos? No sé si te congelaste tú o me congelé yo.
¿Me congelé yo o te congelaste tú? Creo que yo. Ok, ahora sí te veo, ahora sí te veo. Nos volvimos, nos volvimos. Ok, la pregunta es, ¿qué solución han recurrido para mantener los lienzos? Bueno, básicamente es eso. Aire Es acondicionado. aire acondicionado. Es mantener el teatro siempre con una humedad controlada, en una temperatura específica, para que la humedad no se aloje nuevamente en el lienzo. Nosotros actualmente, en nuestro programa de mantenimiento, nosotros hemos creado un fondo de mantenimiento. eh, Próximamente, parte del porcentaje de boletería que se compre va a ir directamente a un fondo de mantenimiento del edificio. No, pero el fondo de mantenimiento ya existe, el de equipamiento es el que viene próximamente. Parte del alquiler directo entra al fondo de mantenimiento una vez al año. Lo más seguro es que al principio de enero el edificio se cierre para limpieza y mantenimiento general, y una vez cada 3 años, por recomendaciones de Ángela, el edificio debe someterse a algún tipo de restauración que sea parcial, para evitar tener que cerrarlo nuevamente. Entonces, nuestra meta es que esas restauraciones sean abiertas al público, porque van a ser restauraciones muy pequeñas. Entonces, si hay que restaurar un palco o algún lienzo, que el público pueda venir y ver cómo los artesanos trabajan en la restauración de eso, pero eso sucedería cada 3 años para que sean cosas pues muy puntuales. Ya han hecho varias veces la pregunta, la iba a dejar para el final, pero ¿qué pasó con el pasillo central? Ahora regreso al pasillo central. Déjame Ven, que estamos aquí. todo está fríamente Cuenta, calculado. me di cuenta en el lienzo pasado que me lo había saltado cuando comencé a hablar de las empresas, y ahora regreso a ese. Gracias por estar tan pendientes. La pieza central que tenemos aquí es la primavera o el día. Ven que tiene la firma de Roberto Luis. Las piezas más chicas nada más dicen RL. Y aquí está la fecha 1907. Y esta es la pieza que veíamos hace un rato, que tiene la arruga más o menos por aquí, si no me equivoco. Está la arruga que vimos, y la última pieza del techo del salón. Este salón nosotros siempre lo tenemos cerrado. Este salón no está abierto al público porque es el salón que es más frágil. Este salón es mucho más frágil que cualquier otro de nuestros espacios, y por eso nosotros siempre lo abrimos solamente para cuestiones muy específicas. Y la última pieza en el techo, que es la noche, es mi pieza favorita. Es una pieza, a mí me parece que es una pieza maravillosa. Dato curioso, bien, aquí está la firma RL. Dato curioso, Roberto Luis no utiliza negro en las pinturas del Teatro Nacional. Él utiliza diferentes gradaciones de los colores con los que pinta los lienzos, pero no hay negro en estas piezas. A mí esta pieza me parece maravillosa, cómo dentro de la misma gama él logra separar la figura humana. Esto es un velo que la rodea, y el cielo entonces estrellado en la noche. Déjame ver qué tengo aquí, Teatro Nacional. Entonces, antes de concluir, yo puedo seguir hablando por horas, pero yo sé que ustedes no tienen toda la tarde del sábado. Nuestro pasillo central, tará, finalmente, la pregunta más realizada de la tarde. Le vamos a llamar el misterio del pasillo central para la segunda parte. Hemos concluido. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao, gracias, nos Chao, vemos. exacto. Pasillo central. ¿Qué pasó con el pasillo central, César? El pasillo central, de hecho, es una de las historias más bonitas de esta restauración. Nosotros trabajamos este proyecto de la mano de una empresa que se llama Theater Project Consultant. Ellos se dedican a la conceptualización y diseño de espacios escénicos a nivel internacional. Los espacios escénicos no funcionan como nada más que tú hayas visto. Entonces es muy difícil que un constructor o un ingeniero entienda que esto no es una casa, ni es un hospital, ni es un lugar, un edificio de oficinas. Entonces, ellos tienen el New Amsterdam Theater en Broadway, el Disney Concert Hall de Los Ángeles con Frank Gehry es diseñado con ellos, la Ópera de Oslo, la Ópera de Dubái, y un sinnúmero, lo pueden buscar en internet, Theater Project Consultant. Es impresionante la lista de proyectos. Ellos fueron nuestros asesores. Y ellos dicen que cuando tú trabajas en teatro es como si trabajaras en Feng Shui, y de hecho yo estoy sentado donde estaba el pasillo central. Es como si trabajaras con Feng Shui. Y no es justo que tú tengas a tu mejor artista, a tu prima bailarina, a tu prima donna, a tu cantante, a tu primer actor, A la diva. a la diva, en la posición más importante del escenario,
que es el centro, y que todo ese arte que ese artista te está dando se vaya por un pasillo vacío, pase por la puerta principal y quede en la calle de enfrente. Y no es justo. Que no importa dónde tú estés en el escenario, siempre tiene que haber un espectador delante tuyo que reciba ese arte que tú le estás dando, lo procese, lo transforme y te lo devuelva como un aplauso, como una risa, como un suspiro o una lágrima, pero más importante, que lo comparta con el público que está alrededor de él, porque las experiencias culturales son experiencias de comunidad. Por esa razón se decidió eliminar el pasillo central, que no está en los informes de Ruggeri. Ruggeri no habla de un pasillo central. Ruggeri habla de un pasillo perimetral que une las puertas de un lado a otro. Pero sí aparece en fotografías históricas. O sea, el pasillo sí existía desde el inicio, pero no está en la propuesta de Ruggeri. Pero originalmente el mobiliario no era como este fijo al piso, sino que se podía mover como tú quisieras. Así que nosotros optamos por eliminar el pasillo central e irnos por 2 pasillos perimetrales, ahora utilizando pues la medida de seguridad de los bomberos, y entonces creamos un espacio para silla de ruedas en la parte posterior, para entonces, ahora toda la planta baja del Teatro Nacional tiene accesibilidad completa, indistintamente de la restricción de movilidad que un visitante pueda tener. Incluso un área específica para que ellos y sus acompañantes se puedan sentar. Y de hecho es una de las mejores posiciones que tiene el teatro. Entonces, esa es la razón por la que el pasillo central no existe. Es ese intercambio de energía entre el artista y el público. Bueno, ahí está la explicación técnica y romántica del bendito pasillo central. Así que cuando vayan a comprar su próxima entrada al Teatro Nacional, a función que sea, compren el pasillo central. Bueno, chicos, hemos llegado al final. Voy a lanzar una última encuesta para que nos ayudes a entender, compartir, conocerlos a ustedes, que nos conozcan a nosotros, seguir mejorando lo que hacemos todos los sábados. Ayúdanos a contestar estas preguntas. ¿Te gustaría? Son 5 preguntitas. Y mientras tanto, como es de costumbre, nosotros hacemos un reconocimiento público a nuestro invitado especial, César Robles. Todos los sábados le damos este reconocimiento a nuestro invitado especial. Es un reconocimiento que le hemos llamado Guardianes de la Historia, y Livewalk le otorga este reconocimiento a César Robles públicamente a través de toda la comunidad Livewalk, a través de estas pantallas, por esta destacada, deslumbrante, romántico paseo por el Teatro Nacional, 112 años de historia. Bellísimo, bellísimo. Yo sabía que ibas a botar la casa por la ventana. Y la verdad es que, bueno, aplausos. Si quieren pueden abrir sus micrófonos, aplaudir a César. Yo sé que están llenos de comentarios. Standing ovation. Bueno, y la otra semana, ya sé que estamos, hoy es sábado. Segunda parte. Segunda parte. Okay. El pasillo central, segunda parte. Pasillo central, segunda parte. Ok, chicos, fíjense. El otro sábado es 24 de octubre y vamos a tener de la voz de Chris Herbst, el origen y la tradición del Ocean to Ocean Cayuco Race, un deporte, una tradición que heredamos de los antiguos Sonians. Tiene muchísima cosas interesantes que descubrir, y después, el sábado que sigue, vamos a tener al profesor Gerardo Maloni contándonos historias del cine afro-panameño. Así que estos son los 2 títulos que siguen el próximo sábado y el que le sigue. Así que esperemos que ustedes estén atentos a las redes sociales y nos acompañen como todos los sábados. Así que muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a toda la gente.
Los esperamos el otro sábado. Un abrazo, los queremos muchos. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, Cés. Chao, cuídense.